A veces pienso que la vida se siente como una carrera en la que no recuerdo haberme inscrito. Todos corren a su propio ritmo, algunos incluso parecen volar, y yo estoy ahí, caminando, intentando entender por qué siento que voy tarde, aunque nadie me haya dicho cuándo debía llegar. Si estás aquí es porque quizá también conoces esa sensación, esa punzada que aparece cuando ves que alguien de tu edad ya tiene lo que tú todavía ni siquiera sabes si quieres. Y a veces, aunque no lo digas en voz alta, te preguntas si algo en ti está fallando, si te quedaste atrás sin darte cuenta. Quiero decirte algo desde este primer segundo, no eres el único. Y este video es también para mí, porque he sido esa persona muchas veces. Me pasaba seguido, abría mis redes sociales y de pronto veía a alguien anunciando un nuevo logro. Ese amigo que ya compró su primera casa, esa chica que ya tiene el trabajo que soñaba desde la universidad, ese conocido que ya se casó y ahora espera un bebé. Y yo ahí pensando en cómo era posible que mi vida avanzara tan distinto. Era como si todos estuvieran resolviendo un rompecabezas y yo todavía buscara la esquina correcta para empezar. Y aunque trataba de convencerme de que no me importaba, la verdad es que si lo hacía, puede que pues a ti te pase igual. Una de las primeras cosas que descubrí es que el sentimiento de ir atrasado no aparece de la nada, se construye. No se siente como un golpe repentino, sino como una gota constante que va llenando un vaso que no sabíamos que estaba ahí, una comparación aquí, otra allá, un comentario que no parece importante, pero se queda en la cabeza. Un recuerdo de algo que querías hacer a los 20 y que ahora a los 30 o a los 40 todavía no pasa. Son pequeñas cosas que se mezclan y terminan por convertirse en esta idea de que nuestra vida no avanza como debería. Y lo más irónico es que ese debería ni siquiera existe de manera real. Es una expectativa muy difusa, hecha de lo que escuchamos, lo que vemos, lo que creemos y lo que imaginamos, pero aún así pesa y pesa mucho. Recuerdo una vez Hayes Unus Au Us cuando un viejo compañero de escuela publicó que lo habían ascendido a un puesto directivo, y me acuerdo porque justo ese día yo había tenido uno de esos días malos, de esos en los que no sientes que estás progresando en nada. Era inevitable compararme. Me pregunté qué estaba haciendo mal, cómo era posible que él ya estuviera allá arriba y yo todavía intentando descifrar mis propios pasos. Pero con el tiempo entendí algo importante. Esa comparación estaba completamente desconectada de la realidad, porque yo no sabía nada de su historia completa, de sus sacrificios Jimiedús, de sus inseguridades. Solo estaba viendo un resultado, nuevo proceso. A veces olvidamos eso, olvidamos que lo que vemos de los demás es solo un pequeño fragmento. Es como si estuviéramos viendo un tráiler espectacular y creyéramos que así es toda la película. Pero nadie sube sus errores, sus lágrimas, sus dudas, sus noches sin dormir, sus fracasos. Nadie presume sus días grises. Y por eso nuestra vida, con todos sus silencios y sus pausas, parece menos valiosa en comparación Perú, Nu, Lu, Is. Te digo esto porque he estado en ese punto donde solo ves los logros de otros y te preguntas si estás perdiendo tiempo, donde cada cumpleaños se siente como un recordatorio de que no avanzaste lo suficiente, donde piensas que deberías estar en un lugar distinto. Y quiero que sepas que ese pensamiento, aunque común, no define tu valor, ni tu destino, ni tu capacidad. Hay un dato que una vez leí y que cambió mi perspectiva. La mayoría de las personas experimenta sus mayores cambios de vida después de los 30, no antes. Y muchos de los grandes logros de personas que admiramos ocurrieron mucho más tarde de lo que imaginamos. Hay actores que consiguieron su papel más importante a los 40. Hay emprendedores que iniciaron su negocio exitoso a los 50. Hay artistas que no fueron reconocidos hasta muy avanzada su vida. No te digo esto para que te compares con ellos, sino para recordarte que no existe un calendario universal que marque el tiempo correcto para cada persona. Pero aún sabiendo esto, la sensación de ir atrasado sigue siendo real. Y quizá lo más complicado es que no es solamente una comparación con otros, sino con versiones imaginarias de nosotros mismos. Esa versión que, según nosotros, ya debería haber logrado cierta cosa,
Esa versión que creíamos que existiría a los 20, a los 30, a los 40, esa expectativa pesa más que cualquier comparación externa, porque viene de dentro de lo que creíamos que seríamos. Y cuando la vida no coincide con ese guión imaginado, sentimos que estamos defraudando a alguien, aunque ese alguien seamos nosotros mismos. Pero la verdad es que nadie puede predecir su propio camino. Y aunque suene simple, es una realidad que a veces olvidamos. La vida tiene giros inesperados, oportunidades que aparecen tarde, momentos que cambian el rumbo por completo. Y eso no es malo, es simplemente humano. Piensa o eres tú, ¿qué tanto de ese sentimiento de ir atrasado viene realmente de tus metas auténticas? ¿Y cuánto viene de metas que tomaste prestadas sin darte cuenta? A veces perseguimos cosas que no son nuestras, simplemente porque parecen correctas o porque todos alrededor las quieren. Pero la vida no funciona así. Cada uno tiene un ritmo distinto, un contexto distinto, desafíos distintos, sueños distintos. Pretender que todos lleguemos al mismo lugar, al mismo tiempo, es absurdo. Y sin embargo, nos castigamos cuando no lo logramos. Sé que es difícil dejar de sentir que vas tarde. Yo no lo logré de un día para otro. Fue un proceso de aceptar que mi camino no tiene por qué parecerse al de nadie más, aunque mis tiempos son míos. Que mis decisiones tienen valor, incluso si son diferentes. Y quiero que tú también puedas darte ese permiso. El permiso de avanzar a tu ritmo, de redefinir tus metas, de cambiar de dirección si lo necesitas, de no compararte con la vida de otros. Quiero que este video sea un espacio donde puedas respirar un poco, donde entiendas que no estás solo en esto, porque no lo estás. Muchas personas se sienten igual, aunque no lo digan, aunque parezcan seguras, aunque aparenten tener todo resuelto. Todos, en algún momento, hemos sentido que vamos tarde y aún así, seguimos avanzando. Esta es solo la primera parte de este recorrido y en las siguientes vamos a profundizar en cómo enfrentar este sentimiento, cómo construir un nuevo entendimiento de tu propio camino y cómo recuperar la calma cuando parece que todo se mueve demasiado rápido, porque tu historia todavía se está escribiendo y no hay prisa. Hay algo que aprendí después de muchos años comparándome con los demás y me costó entenderlo. No es que vaya atrasado, es que estoy viviendo una vida que no es igual a la de nadie más. Es sorprendente cómo olvidamos algo tan básico. Creemos que todos empezamos desde el mismo punto, que todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos recursos, la misma energía, los mismos miedos, los mismos apoyos, pero no es así. Compararnos como si todos estuviéramos jugando el mismo juego es injusto, sobre todo contigo mismo. Y cuando lo entendí, algo dentro de mí empezó a aflojar. Hubo un momento que recuerdo muy bien, un día en el que estaba caminando hacia mi casa después de un día largo. Llevaba ese peso en el pecho que seguramente conoces, ese peso de pensar que no estás logrando lo suficiente, esa presión silenciosa que nadie más nota, pero que tú sientes como si fueran toneladas. En ese momento me cruzó por la mente una frase que me ayudó a detenerme: no estás atrasado, estás en tu versión. Y fue extraño, porque nunca había pensado así. ¿Qué significa eso? Significa que tu vida no está retrasada, está siguiendo el ritmo que tiene que seguir para ti. Y entenderlo cambia muchas cosas. Pero claro, decirlo suena sencillo. Lo difícil es combatir ese pensamiento que aparece una y otra vez cuando ves que los demás parecen avanzar más rápido. Y lo digo así, parecen, porque esa palabra es importante. Muchas veces no sabemos qué batallas están peleando esas personas, ni cuánto han tenido que sacrificar, ni cuánto les cuesta mantener esa imagen de éxito. Solo lo vemos desde fuera y pensamos que todo es perfecto, pero nada es tan simple. Y si pudiéramos ver lo que hay detrás, te aseguro que dejarías de compararte, porque todos, absolutamente todos, están lidiando con algo. Hay un dato muy curioso que encontré hace tiempo y me hizo reflexionar. Se dice que en promedio las personas cambian de rumbo profesional entre 3 y 7 veces a lo largo de su vida. No una, varias. ¿Por qué? Porque la vida no es una línea recta. No se trata de elegir un camino a los 20 y seguirlo hasta el final. Las personas se transforman, cambian de gustos,
descubren habilidades nuevas, encuentran oportunidades donde no imaginaban. Entonces, si tantos cambian de dirección, ¿por qué nos presionamos a tener todo resuelto desde el principio? ¿Por qué creemos que ya deberíamos saber exactamente hacia dónde vamos? Creo que parte del problema es que crecimos con historias lineales. Nos enseñaron que la vida debía ir en cierto orden. Estudia, consigue trabajo, progresa, forma una familia, mejora, crece, alcanza estabilidad, avanza siempre hacia arriba. Pero la realidad es otra. La vida no sube como una escalera. La vida se parece más a un mapa lleno de caminos que se cruzan, se abren, se cierran, se vuelven a abrir. Y no todos los caminos llevan al mismo lugar ni al mismo tiempo. Te cuento algo que me pasó hace algunos años. Yo había tomado una decisión importante en mi vida, una decisión que sentía que me alejaba de lo que las personas a mi alrededor estaban logrando. Mientras varios ya tenían trabajos estables, yo aposté por algo incierto, y aunque en el fondo sabía que era la decisión correcta para mí, no podía evitar sentirme atrasado. Pero con el tiempo, descubrí que esa elección, que parecía tardía o arriesgada, fue una de las mejores que pude tomar. No fui happy down, no fui lineal, no fue perfecta, pero fue mía. Y creo que ahí está la clave. Lo que eliges desde tu autenticidad, aunque tarde, siempre llega mejor. Lo curioso es que muchas veces creemos que si no logramos algo a cierta edad, ya no servirá o ya no será igual. Pero eso es falso. Hay estudios que muestran que la edad promedio en la que una persona encuentra claridad sobre lo que realmente quiere hacer con su vida suele ser más alta de lo que pensamos. Y no lo digo para que te apresures o te conformes, sino para que entiendas algo importante: estás a tiempo. Mientras sigas vivo, estás a tiempo. Algo que quiero que reflexionemos juntos es esto. ¿Qué significa realmente estar adelantado o atrasado? ¿Ante qué reloj? ¿Ante qué estándar? ¿Quién marca ese tiempo? Porque si el tiempo fuera el mismo para todos, entonces alguien podría decir cuál es el momento exacto para enamorarte, para triunfar, para fracasar, para recuperarte, para reinventarte. Pero nadie puede definir eso, porque todos tenemos un contexto distinto, un cuerpo distinto, una historia distinta. Incluso cuando dos personas parecen estar viviendo lo mismo, la experiencia jamás es igual. Cuando entendí eso, empecé a mirar mi vida desde otra perspectiva. Dejé de ver los años que había tardado en lograr cosas como desperdicios o como errores. Los vi como parte del proceso que necesitaba vivir para ser quien soy ahora. Y aunque no lo creas, esa visión te libera, te hace más paciente contigo, más compasivo, más honesto. Pero sé que incluso sabiendo esto, hay momentos en los que la ansiedad por el tiempo aparece, esa sensación de que estás corriendo detrás de algo que nunca alcanzas. Y por eso quiero que te quedes conmigo en esta parte, porque quiero hablarte de algo que puede ayudar a redefinir el éxito. Suena grande, pero es necesario. Desde pequeños escuchamos que el éxito es lograr ciertas metas visibles, cosas que puedes mostrar, contar, presumir, pero hay un tipo de éxito que casi nunca se menciona, y es el más importante: el éxito interno. Ese que no se ve, ese que consiste en sanar, en aprender a estar contigo, en dejar atrás una versión de ti que ya no te sirve, en atreverte a cambiar de rumbo aunque nadie lo entienda. Ese éxito nadie lo aplaude en redes sociales, pero vale más que cualquier logro público. Y eso me lleva a otra reflexión. ¿Qué pasaría si en lugar de compararte con lo que otros logran, te comparas con quien eras hace un año? ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en lo que no has alcanzado, piensas en todo lo que has sobrevivido? Porque sobrevivir también es avanzar. Crecer también es avanzar, aunque no se vea por fuera. A veces tu mayor progreso es algo tan simple como levantarte un día en el que no querías hacerlo. Y eso también cuenta. Yo sé que tú has pasado por cosas que otros no ven. Has tenido que tomar decisiones difíciles. Has tenido que enfrentar silencios y dudas que nadie más conoce. Y si estás aquí escuchando esto, es porque sigues buscando crecer. Eso, aunque no lo parezca, es un logro enorme, mucho más grande que cualquier comparación exterior. El sentimiento de ir atrasado no desaparece de inmediato, pero puede transformarse, puede convertirse en un recordatorio de que tienes una vida por construir, sin prisa, sin seguir rutas ajenas,
Y en las siguientes partes del video quiero acompañarte a explorar cómo puedes reconciliarte con tu ritmo, cómo puedes dejar de castigarte por no cumplir expectativas que ni siquiera son tuyas y cómo puedes empezar a valorar tu propio camino tal como es. Porque la vida no es una competencia y tú no estás llegando tarde. Estás llegando justo cuando te corresponde. Hay un punto del camino en el que uno se cansa, no de la vida, sino del peso de sentir que debería ir más rápido. Y creo que todos en algún momento llegamos ahí, a ese instante donde te miras en el espejo y no sabes si estás decepcionado de ti o simplemente confundido. Ese punto donde te preguntas si de verdad estás construyendo algo o si solo estás improvisando cada día. Y aunque suene extraño, quiero decirte que ese momento es importante, porque significa que estás despierto, que estás siendo honesto contigo, que te estás cuestionando no desde la presión, sino desde el deseo profundo de entender tu propio ritmo. Yo pasé mucho tiempo tratando de encontrar respuestas rápidas. Creía que sentirme atrasado tenía una solución concreta, un truco mental o un método infalible, pero con los años descubrí que ese sentimiento es una mezcla de muchas cosas. Expectativas, comparaciones, miedo a incertidumbre, ganas de más, cansancio, orgullo, inseguridad, y cada una necesita atención. Ignorar esas emociones no las hace desaparecer, solo las vuelve más persistentes. Hubo un día, hace no tanto, en el que me sentí completamente estancado. Quería avanzar, pero no sabía hacia dónde. No sé si te ha pasado. Es esa sensación de moverte sin moverte, como si la vida fuera un pasillo largo y tú caminaras sin encontrar ninguna puerta abierta. Esa tarde, sentado frente a una libreta en blanco, entendí que parte de lo que me hacía sentir atrasado era que nunca me detenía a reconocer lo que sí había avanzado. Solo veía lo que me faltaba. Y esa es una de las trampas más comunes. Nos concentramos tanto en la meta que dejamos de ver el camino. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que no hiciste nada cuando en realidad has avanzado muchísimo más de lo que recuerdas. Te invito a pensar en algo. ¿Cuántas veces has logrado cosas que en su momento parecían imposibles, pero que ahora, vistas desde lejos, te parecen pequeñas? No porque lo sean, sino porque ya las superaste, porque ya forman parte de ti. Y como ya las dominas, te olvidas de lo que costaron. Pero si pudieras volver al pasado y contarte a ti mismo todo lo que has logrado, te sorprenderías. Te verías con más cariño, con más respeto. Entenderías que nada ha sido tan simple como parece ahora. Algo que me ayudó fue entender que la vida no se construye solo con grandes logros. Se construye con constancia, con esos pequeños avances que nadie ve, con esas decisiones que parecen insignificantes, pero que al juntarse forman un camino. Y quizá ese es uno de los motivos por los que sentimos que vamos atrasados, porque estamos acostumbrados a ver solo los resultados finales de otros, pero nunca su proceso silencioso. Entonces pensamos que el progreso debe sentirse espectacular, rápido, brillante, pero no nada. A veces el progreso real se siente como un susurro, como un pequeño paso que casi no percibes. Quizá tú también has tenido temporadas en las que te comparas con personas que parecieran avanzar sin detenerse y te preguntas cómo lo hacen, cómo logran tanto, cómo mantienen el ritmo. Pero la verdad es que nadie se mantiene en movimiento constante. Todos se detienen, todos dudan, todos se cansan. La diferencia es que algunos son más visibles en sus momentos de brillo y más discretos en sus momentos de pausa. Pero esas pausas existen y son necesarias. Hay un dato interesante que escuché alguna vez. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año, pero subestima lo que puede lograr en 5. Suena simple, pero cambia por completo la perspectiva. Porque muchas veces nos frustramos cuando algo no sale tan rápido como queremos. Pero si miras tu vida con más distancia, te darás cuenta de que lo que has construido no lo hiciste en un día, ni en un mes, ni en un año. Lo hiciste a través de múltiples decisiones, errores, aprendizajes, intentos y reinicios. Quiero que pensemos un momento en la palabra estancado,
Muchas personas se sienten así, pero estar estancado no siempre significa no avanzar. A veces significa que estás acumulando fuerzas para dar un paso más grande. A veces significa que necesitas un respiro. A veces significa que estás reorganizando tu vida por dentro antes de moverte por fuera. Y eso también es progreso, aunque no se vea. Yo pasé por una etapa en la que nada parecía funcionar. Y cada vez que alguien me contaba un logro suyo, yo sentía esa mezcla de alegría y envidia que me hacía sentir mal conmigo mismo. No porque no quisiera que les fuera bien, sino porque me recordaban lo que yo quería para mí, Anne, y durante mucho tiempo me castigaba por sentir eso. Pero después entendí que esa sensación no me hacía mala persona, me hacía humana. A veces lo que vemos en otros activa un deseo que tenemos dormido. Y eso no es malo, es una señal. Es una brújula, es una parte de ti diciendo, yo también quiero eso, pero a mi manera. Y aquí viene algo importante, a veces sentirte atrasado no significa que estés en el camino equivocado, significa que estás olvidando tu propia perspectiva, que te estás midiendo con una regla que no corresponde a tu vida, que estás usando los tiempos de otros como si fueran una ley universal. Y no lo son. No pueden serlo. Cuando aceptas que tu camino tiene un tiempo distinto, empiezas a respirar mejor. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a darte cuenta de que la vida te ha preparado de formas que tú no habías visto. Cada fracaso te enseñó algo. Cada espera te fortaleció. Cada desvío te hizo más consciente. Y cuando miras hacia atrás con honestidad, ves que nada ha sido en vano. Pero ¿cómo dejas de sentirte atrasado en el día a día? Esa pregunta me la he hecho tantas veces. Y algo que descubrí es que necesitas redefinir qué significa para ti avanzar. Porque si crees que avanzar solo es cumplir grandes metas, siempre sentirás que vas lento. Pero si entiendes que avanzar también es aprender, también es sanar, también es cambiar de opinión, también es intentarlo otra vez, entonces empiezas a ver progreso en todas partes. Avanzar no es solo llegar, avanzar también es sostenerte, también es resistir, también es crecer en silencio. Esta tercera parte es importante porque antes de hablar de estrategias, antes de hablar de herramientas, antes de hablar de hábitos o decisiones, necesitábamos llegar a este punto, a entender que no eres un fracaso por sentirte atrasado, no eres débil, no eres insuficiente. Estás viviendo, estás aprendiendo, estás creciendo de formas que quizá ahora no ves, pero que después serán claras. Y quiero que te quedes conmigo para la siguiente parte, porque vamos a entrar en algo fundamental: cómo puedes empezar a construir un ritmo propio, lejos de la comparación y más cerca de tu autenticidad, porque no se trata solo de dejar de compararte, sino de encontrar una dirección que tenga sentido para ti. Tu historia sigue en marcha y esto apenas comienza. Cuando empecé a notar que mi vida no tenía por qué correr al mismo ritmo que la de los demás, también descubrí algo que quizá tú también has sentido sin ponerlo en palabras. Muchas veces sentirnos atrasados tiene menos que ver con lo que hemos logrado y más con lo desconectados que estamos de nosotros mismos. Es como si hubiéramos pasado tanto tiempo mirando hacia afuera que olvidamos mirar hacia adentro. Y cuando eso pasa, cuando tu atención está puesta en lo que otros hacen, en lo que otros avanzan, en lo que otros muestran, es fácil perderte de vista. Y aquí quiero contarte algo que me costó mucho entender. No puedes avanzar con claridad si no sabes qué quieres realmente para ti. Y lo que tú quieres no puede estar definido por las comparaciones. Durante años pensé que muchas de mis metas eran auténticas, hasta que un día me di cuenta de que algunas ni siquiera eran mías. Eran metas prestadas, metas que absorbí sin darme cuenta, porque parecían lógicas, porque parecían correctas, porque todos a mi alrededor las perseguían. Pero cuando intentaba alcanzarlas, no sentía conexión, no sentía pasión, tan solo presión. Ese es uno de los motivos por los cuales a veces sientes que vas tarde. Estás intentando encajar en un camino que no te pertenece, y ningún camino ajeno se siente natural, por más esfuerzo que hagas. Por eso se siente como una carrera imposible,
porque no tiene tu forma. Y lo irónico es que muchas veces nos frustramos, nos castigamos, nos sentimos insuficientes, cuando en realidad lo que falla no es nuestra capacidad, sino la dirección. Quiero que pienses un momento en esto. ¿Cuántas cosas has querido solo porque viste que otros las querían? ¿Cuántos logros creíste necesitar solo porque el mundo los aplaude? ¿Cuántos sueños abandonaste porque parecían retrasarte respecto a los demás? Si eres honesto contigo, puede que descubras que más de una vez te juzgaste por no avanzar hacia un lugar al que ni siquiera querías llegar. Recuerdo una etapa en mi vida donde sentía que todos ya estaban logrando cosas importantes. Empecé a presionarme para seguir sus pasos. Intenté copiar su ritmo, su estilo, incluso sus decisiones. Y lo que obtuve fue agotamiento, porque no estaba viviendo mi vida, estaba viviendo una versión imitada. Y por más que me esforzara, nunca se sentía suficiente. Fue entonces cuando entendí que el verdadero avance solo puede nacer desde la autenticidad. Y eso es algo que quiero que tú también descubras. Cuando empiezas a escucharte, cuando empiezas a reconocer qué cosas te hacen sentir vivo, qué cosas te mueven, qué cosas te emocionan, algo cambia. El tiempo deja de sentirse como un enemigo, deja de ser una cuenta regresiva, empieza a convertirse en un espacio que puedes habitar a tu manera. Y en ese espacio, tu ritmo natural aparece. Pero claro, escucharse no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido externo que viene de las expectativas, las comparaciones, los estándares imposibles. Y ruido interno también. Esos pensamientos que te dicen que deberías ir más rápido, que deberías haber logrado más, que deberías tener más claridad. Por eso quiero compartir contigo algo que a mí me ayudó enormemente a empezar a preguntarme qué quiero y por qué lo quiero. Parece una pregunta simple, pero cuando la respondes con honestidad, revela muchísimo. Porque si la razón detrás de tu meta está basada en la comparación, entonces nunca será suficiente. Siempre encontrarás a alguien que lo hizo antes, alguien que lo hizo mejor, alguien que lo hizo más grande. Pero si lo haces porque te apasiona, porque te llena, porque te mueve, entonces tu ritmo deja de importar, porque ya no estás corriendo, estás creando. Y aquí es donde entramos en una parte fundamental de esta reflexión. Para dejar de sentirte atrasado, necesitas construir un propósito que no esté basado en el tiempo, sino en la dirección. Cuando tienes claridad de hacia dónde quieres ir, los pasos se vuelven más ligeros. No importa si marcas un paso pequeño o uno grande, lo que importa es que está alineado contigo. Y cuando das pasos desde esa autenticidad, incluso las pausas tienen sentido. Pensa eso. Hay personas que parecen avanzar muy rápido, pero no saben hacia dónde van. Y esa velocidad, aunque impresione, no construye profundidad. En cambio, hay personas que avanzan lentamente, pero con una intención muy clara. Y con el tiempo, esa dirección firme hace que lleguen lejos. Lo que te quiero decir es que no estás compitiendo con la velocidad de nadie. Estás construyendo tu camino. También quiero que reflexionemos sobre otra cosa importante, el miedo a no cumplir con el tiempo socialmente esperado. Y ese miedo es real, ese miedo de pensar que si no logras algo a cierta edad, ya no tiene valor. Que si no lo conseguiste antes, ya es tarde. Y esa idea pesa mucho, pero es completamente falsa. Las edades que la sociedad marca no son leyes universales. Son promedios, costumbres, expectativas, pero la vida no está diseñada para ajustarse a promedios. Cada persona lleva un proceso diferente y ese proceso tiene su propio momento de florecer. Hubo algo que descubrí que me cambió por completo la perspectiva. Empecé a ver que las cosas que tardé en lograr fueron también las que más disfruté, las que más valor tuvieron, las que más me transformaron. Porque lo que llega a destiempo llega con una profundidad distinta y esa profundidad no se obtiene con prisa, se obtiene con paciencia. Quiero compartirte una idea que me acompañó durante un tiempo complicado. Entendí que no es que la vida se esté retrasando, es que se está preparando. Y cuando lo miras así, empiezas a notar señales pequeñas, oportunidades que parecían insignificantes, experiencias que parecían no tener sentido, decisiones que parecían equivocadas y que después se convierten en piezas fundamentales de tu historia. Y ahí es donde entiendes que tu ritmo
nunca fue un error. En esta parte del video quiero que veas algo muy claro. Avanzar a tu ritmo no es un obstáculo, es un privilegio. Es un espacio donde puedes ser tú sin disfraz, donde puedes construir sin presión, donde puedes equivocarte sin miedo, donde puedes cambiar de camino sin culparte. Porque la vida no exige rapidez, exige presencia. Y quiero que te quedes conmigo para la siguiente parte, porque vamos a entrar en algo esencial, en cómo dejar de medir tu progreso con los parámetros de otros y cómo empezar a reconocer tus logros de una manera que realmente te haga sentir en paz. Porque una vez que aprendes a ver tu avance desde dentro, el sentimiento de ir atrasado empieza a transformarse en algo completamente distinto. Tu ritmo importa y es más valioso de lo que crees. A veces creo que la razón más profunda por la que sentimos que estamos atrasados es porque no sabemos reconocer nuestro propio progreso. Y no lo digo como una frase bonita, lo digo porque es algo que yo viví durante mucho tiempo. Podía lograr algo importante y aún así sentir que iba detrás de todos. Podía avanzar, aprender, mejorar, crecer, pero nada parecía suficiente. ¿Por qué? Porque estaba midiendo mi vida con una regla que no había creado yo y esa regla siempre me dejaba corto. Por eso, en esta parte quiero que exploremos algo que puede cambiar por completo tu perspectiva, aprender a reconocer tu avance desde lo interno, no desde la comparación. Lo primero que descubrí es que muchas personas, incluyéndome, crecimos creyendo que nuestros logros solo cuentan si alguien más los valida, como si no fuera suficiente con sentirnos orgullosos, como si necesitáramos una especie de sello externo que los confirmara. Esa mentalidad hace que pasemos por alto muchas pequeñas victorias que son importantes, pero que no compartimos, que no publicamos, que no son visibles para el mundo. Y al ignorarlas empezamos a pensar que no estamos logrando nada, pero sí lo estamos haciendo, mucho más de lo que recordamos. Quiero invitarte a algo. Piensa en un momento reciente, algo pequeño que resolviste, algo que lograste aunque fuera mínimo, algo que hiciste aunque te costara. Puede ser levantarte temprano después de una mala noche, puede ser terminar una tarea que pospusiste, puede ser enfrentar una conversación difícil, puede ser tomar una decisión que evitabas. En todo eso es avance real, avance que no aparece en redes sociales, pero que tiene un impacto profundo en tu vida. Yo pasé años ignorando ese tipo de logros, pensaba que solo lo grande contaba, hasta que un día, leyendo mis notas antiguas, encontré una lista que había hecho sin pensar mucho. Era una lista de pequeñas cosas que me habían costado, pero que había logrado. Y algo curioso pasó al leerla. Sentí orgullo, sentí alivio, sentí que tal vez sí estaba haciendo algo bien, tal vez no iba tan tarde como pensaba. Y eso me enseñó algo importante. No puedes ver tu progreso si nunca lo miras. Cuando empiezas a reconocer tus pequeñas victorias, tu cerebro se entrena para ver el avance en lugar del retraso. Y eso transforma tu manera de sentir, porque el retraso es una sensación, no un hecho. No existe un marcador universal que diga dónde deberías estar, pero sí existe tu percepción interna, y cuando esa percepción cambia, todo lo demás cambia. Hay otro punto importante. Muchas veces creemos que avanzamos solo cuando todo sale bien, pero avanzar también es fallar. Avanzar también es corregir, también es intentar nuevamente, también es darte cuenta de lo que no quieres, también es cerrar un capítulo, también es elegir un rumbo distinto. Y si no reconoces esas transformaciones como parte del avance, vas a sentirte atrasado incluso cuando estés creciendo. A mí me pasó algo así. Durante mucho tiempo veía mis errores como retrocesos. Pensaba que cada fallo era un paso atrás. Pero con los años entendí que algunos de mis mayores avances fueron disfrazados de errores, porque me mostraron caminos que no quería tomar, porque me enseñaron cosas que la facilidad nunca me habría enseñado. Y cuando lo vi así, empecé a sentir menos presión, empecé a entender que mi proceso tenía sentido incluso en los momentos en los que nada parecía funcionar. Y aquí aparece algo fundamental al comprender que el progreso no es una línea recta. El progreso es un movimiento irregular, lleno de pausas, curvas, saltos inesperados,
dudas, momentos de claridad, momentos de oscuridad. Un proceso así no se puede medir con comparaciones, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el mismo camino que tú, y eso significa que tu manera de avanzar también será única. Quiero compartirte algo que puede sonar simple, pero que a mí me cambió profundamente. Un día me di cuenta de que la mayoría de las cosas que más valoro de mí no llegaron rápido, llegaron después de mucho tiempo, de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas noches donde me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida. Y cuando finalmente llegaron, entendí que no fueron tardías, fueron necesarias. Eso me llevó a otra reflexión importante. Muchas veces, cuando sentimos que vamos atrasados, lo único que realmente nos falta es paciencia. Y sé que la paciencia suena a cliché, pero quiero que la veas de otra forma. La paciencia no es esperar sin hacer nada. La paciencia es caminar sin exigirte resultados inmediatos. Es avanzar confiando, es reconocer que las semillas que plantas hoy pueden tardar en florecer, pero eso no significa que no estén creciendo. Me gustaría que pienses un momento en todas las veces que has querido rendirte, todas esas ocasiones en las que sentiste que nada tenía sentido, en las que pensaste que no ibas a lograrlo, en las que creíste que estabas demasiado lejos, y aún así, aquí estás. Eso significa que sigues avanzando, aunque no lo notes. Significa que tu vida continúa, que tu historia sigue escribiéndose, que tu proceso está vivo. Y quiero que escuches esto con claridad. Ninguna vida avanza al ritmo que imaginamos. Ninguna, incluso las personas que parecen tenerlo todo resuelto, dudan. Incluso las personas que parecen llegar temprano sienten que van tarde en algo, porque todos estamos creciendo en aspectos distintos. Tal vez alguien esté avanzando rápido en su carrera, pero lento en su estabilidad emocional. Tal vez alguien tenga una relación sólida, pero sienta que va tarde en su propósito personal. Cada vida tiene sus propios ritmos internos y no puedes compararlos con los de nadie más aún. En esta quinta parte quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que estás caminando por un sendero. A veces avanzas rápido, a veces te detienes, a veces te desvías un poco, a veces te sientas a descansar, a veces miras al cielo, a veces sigues de largo. ¿Dirías que estás atrasado solo porque otro caminó diferente? No, porque cada quien carga un peso distinto, una historia distinta, una energía distinta, y tú estás cargando la tuya, con tu fuerza, con tu historia, con tus heridas, con tus aprendizajes. Reconocer tu propio avance es el primer paso para dejar de sentirte atrasado. Y cuando empiezas a verlo, incluso lo pequeño se vuelve valioso. Incluso lo lento se vuelve suficiente. Incluso lo incierto se vuelve parte del proceso. Quiero que te quedes conmigo para la última parte, porque ahí vamos a cerrar este camino hablando de cómo vivir en paz con tu propio tiempo, cómo construir desde la calma y cómo aprender a confiar en que nunca has estado tarde. Solo estás llegando a tu vida a tu manera, y tu manera es válida. Siempre lo ha sido. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces el tiempo solo se sienta a tu lado y te mira en silencio mientras intentas ordenar tu vida. Y creo que es justo en ese silencio donde empiezas a descubrir la verdad que nadie te enseñó, que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, que no necesitas tener todo claro para moverte, que no estás obligado a estar en el mismo punto que los demás para sentir que tu vida tiene sentido. Durante mucho tiempo me repetí que algún día las cosas se acomodarían por sí solas, que habría un momento perfecto donde por fin entendería qué hacer, cómo vivir, hacia dónde ir. Pero ese momento no llegó por arte de magia. Llegó cuando dejé de compararme con todos y empecé a escucharme un poco más. Cuando me di cuenta de que avanzar no siempre se siente como una explosión épica ni como un giro dramático. A veces avanzar se siente como cocinarte tu propia cena, como levantarte a lavar la ropa, como contestar un mensaje que evitabas desde hace semanas. A veces avanzar es simplemente existir sin castigarte. Me tomó años entenderlo, años en los que creí que estaba tarde para casi todo. Tarde para amar, tarde para crecer. Tarde para ser exitoso, tarde para tener claridad. Y hoy puedo decirte algo que me costó aceptar: no estás tarde. Y si alguna vez lo has sentido,
no estás solo, las personas que parecen más seguras, más exitosas, más resueltas, también tienen días donde sienten que todo lo que hacen es insuficiente, pero nadie te lo dice. Por eso estamos aquí, tú y yo, teniendo esta conversación que tal vez necesitabas escuchar hace mucho tiempo. A veces pensamos que la vida es una competencia silenciosa donde todos corren sin mirar atrás. Pero ¿sabes qué descubrí? Que muchas de esas personas que tú ves tan adelantadas también se comparan con otros. También sienten que no llegan a tiempo. También creen que les falta algo. La diferencia es que lo esconden mejor. Y eso hace que desde afuera parezca que solo tú vas lento, pero no es así. Hay una frase que siempre me acompañó: a lo que no se ve, también pesa. Y por mucho tiempo cargué con un peso que no sabía nombrar. Hasta que entendí que la vida no se mide en títulos, ni en logros, ni en metas alcanzadas a cierta edad. La vida se mide en cómo te miras a ti mismo cuando nadie está viendo, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo decides levantarte incluso cuando parece que todos avanzan menos tú. También descubrí algo más, aunque no lo parezca, estás aprendiendo todo el tiempo. A veces aprendemos rápido, otras veces aprendemos lento y otras veces aprendemos a golpes. Pero siempre estamos aprendiendo y esa es otra forma de avanzar. Incluso cuando sientes que estás estancado, he conocido personas que lograron mucho a edades tempranas y que aún así se sienten vacías. Y he conocido personas que tardaron años en encontrar su camino y hoy viven una vida que realmente disfrutan. ¿Sabes qué es lo único que tienen en común? Que dejaron de correr detrás de una línea imaginaria que ni siquiera sabían quién había dibujado, porque nadie puede decirte cómo debe ser tu vida. Nadie puede decidir tus tiempos. Nadie puede decirte que vas tarde, porque no existe un reloj universal para medir el valor de nadie. No hay una edad ideal para enamorarte, ni para triunfar, ni para saber qué quieres. Cada quien llega cuando tiene que llegar, y tú también lo harás. No estás tú no estás atrasado, estás en proceso, y aunque no lo veas, estás creciendo, incluso en tus silencios, incluso en tus dudas, incluso en tus pausas. A veces la vida se acomoda después de que nos detenemos un momento a respirar. A veces el avance verdadero llega cuando dejamos de presionarnos para llegar a un punto que ni siquiera es nuestro. La verdad es que nadie tiene todo resuelto. Nadie, en algunos solo lo esconden mejor, pero tú no necesitas esconder nada. Necesitas reconocer que estás aquí viviendo, intentando, aprendiendo, y eso ya es suficiente, mucho más de lo que crees. Porque estar vivo ya es un acto de valentía, y seguir adelante incluso sintiéndote atrás es una de las formas más grandes de coraje. Así que quizás este sea un buen momento para mirarte con un poco más de compasión, para darte permiso de ser humano, para soltarte la garganta un momento y permitirte entender que cada paso que das, incluso el más pequeño, te está llevando a un lugar que todavía no puedes ver, pero que existe y que te espera. Quiero que recuerdes algo: en tu vida no es una carrera, es un camino que estás construyendo tú, con tus decisiones, tus dudas, tus caídas y tus aciertos. Un camino que vale la pena recorrer a tu ritmo, porque lo importante no es llegar antes que los demás. Lo importante es llegar siendo tú, y quizás un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que nunca estuviste atrasado. Simplemente estabas tomando el tiempo necesario para convertirte en quien realmente eres. Cuando llegue ese día vas a entender que todo tuvo sentido, incluso los momentos donde dudabas de ti, porque no estabas perdiendo el tiempo. Estabas formándote, estabas creciendo en silencio. Y eso también es avanzar. Por ahora, quédate con esto: no estás solo, no vas tarde y no estás mal. Vas a tu paso. Y tu paso también es válido.